¿Qué es la fe? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué hace que la fe se diferencie de una superstición? ¿Por qué el Señor nos llama a entender que por la fe nosotros podemos acercarnos a Él? Que cuando oramos y pedimos algo a Él por fe, tenemos la seguridad de que va a ser su perfecta y buena voluntad. Cuando nosotros entendemos que la superstición es una creencia irracional que le da una cualidad hipernatural a algo que puede ser un invento, entendemos que la fe, como dice Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si pensamos un poco en eso, entendemos que Dios no nos está dando una certeza de algo que Él no puede acreditar. Muchas veces las personas confunden la fe con superstición. Cuando nosotros venimos y conocemos el Dios de la Biblia, nos llama a creer que Él es real, pero tiene mucha evidencia para afirmar eso. La fe bíblica nos ancla en certezas de hechos que pueden ser comprobables, pero que quizás tú no viste, que ni yo no vi. Los apóstoles salieron a predicar lo que habían visto y oído. Predicaban certezas de hechos que no pueden ser negados por nadie. Hay muchos a lo largo de la historia que han querido negar la resurrección de Cristo, y muchos de ellos hoy día son creyentes y adoran al Señor. Entonces, cuando vemos que el Señor nos llama a vivir por fe, cuando vemos que el Señor nos está diciendo que debemos de poner nuestra fe en Él, nos está diciendo: he demostrado abismantemente que soy alguien en el cual se puede confiar. Y por eso le esperas. Por eso tienes la certeza de que vas a recibir lo que Dios había prometido. Ahora, el asunto de la fe es central a lo largo de todas las Escrituras. Podemos decir que la ausencia de fe es uno de los mayores pecados, y es el pecado que te sumerge a idolatría, a inmoralidad, a perversidad, a vivir en tus pecados. Mas cuando recibimos la fe, la certeza de que Jesús realmente es el Señor y el Salvador, porque lo vieron morir, lo vieron resucitar, lo vieron irse al cielo, y ha enviado el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la certeza de todas esas cosas, totalmente cambia la vida. La vida cambia. Queridos hermanos, seguimos en el capítulo 3 de Gálatas y estamos viendo ese eje central de lo que está describiendo el Señor por medio del apóstol Pablo, lo central de la fe. Pero hay elementos importantes de la fe que tenemos que ir apreciando acá conforme a lo que vamos a ver hoy día. Recordar que el apóstol Pablo estaba luchando en contra de un legalismo. Estaba luchando contra aquellas personas que se creían capaces de agradar a Dios en algo. Personas orgullosas que decían que yo puedo salvarme a mí mismo, yo puedo abrirme las puertas del cielo y entrar y sentarme con Dios. El apóstol Pablo está defendiendo la gracia. El apóstol Pablo está defendiendo los méritos de Cristo. El apóstol Pablo está defendiendo la única verdad que salva al pecador. Y es la única verdad que es la que debemos de perseverar toda la vida. Y es un gran disparo contra nuestro orgullo, con versus de nuestra arrogancia. Es un disparo que atenta y busca desmoronar toda autosuficiencia, toda capacidad de hacer algo bueno. Hermanos,
Es por la fe en el Evangelio de Cristo que Dios nos entrega su justicia para vivir una vida para Dios aquí y recibir la vida eterna en el reino de los cielos. Es por la fe en el Evangelio de Cristo que Dios nos entrega su justicia para vivir una vida que adore a Dios aquí y para disfrutar la eternidad allá en el reino de los cielos. El texto que vamos a ver hoy es emblemático para la carta de Gálatas. Es la verdad que dio origen a la Reforma Protestante, que está de aniversario un año más en el mes de octubre. Titulé este sermón "El justo por la fe vivirá", y vamos a leer 4 versículos. 5 versículos. 5 versículos, del 10 al 14. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Acompáñenme a orar. Padre, en esta hora venimos a ti una vez más agradecidos por tu gracia y tu misericordia, porque sin tu gracia y sin tu misericordia no podríamos estar aquí congregados como iglesia tuya. No podríamos estar aquí reconociendo que tú eres el Señor y dador de todas las cosas, que eres el justo de los justos, el santo de los santos, y nosotros solamente receptores de tu bondad. En esta hora oramos para que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones y nos hagas cambiar nuestra mente. Cambia nuestros corazones, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu bondad. Tu Espíritu Santo, Señor, tiene el todo poder para poder hacerlo, y tu palabra aplicada es la espada que Él utiliza. Oramos, Señor, agradecidos por ello, y te encomendamos este tiempo para que solo tú seas adorado y exaltado. La alabanza siempre sea a ti, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Pablo sigue desarrollando el argumento de la importancia de la fe en la vida espiritual de todos los creyentes, de todos los que dicen creer en Dios. La vida espiritual se sustenta por la fe. Y lo graficó en el ejemplo de Abraham, quien, siendo un idólatra, viviendo en Babilonia, en Ur de los Caldeos, Dios lo llamó para entregarle benditas promesas. Y esas benditas promesas le llevaron a obedecer, le llevaron a tener una confianza quizás no perfecta, porque debemos de reconocer que Abraham hizo muchas cosas que no estaban agradables delante del Señor, pero el Señor lo sostuvo, y antes de que se establecieran las leyes escritas por Moisés que él recibió de parte de Dios, Dios expresaba su voluntad de una forma directa mientras lo que él decía, lo que él hablaba. Antes de la ley escrita estaba la ley hablada de Dios, estaba la palabra hablada de Dios. Y se entiende, en cierto sentido, que todo lo dicho por Dios merece ser atendido, debe de ser obedecido. Y el argumento ahora comienza a especificar que así como las promesas de Dios, ni tampoco la fe, ni el pacto que Dios tuvo con Abraham ni con Moisés, y todas las bendiciones que Dios había prometido, es en respuesta a retribuir algo que el ser humano haya hecho. Dios no está dando la fe, no dio las promesas, no estableció el pacto, no promete bendiciones a la obediencia porque Él quisiese retribuir la justicia de algún ser humano. Tanto la ley, tanto las promesas, tanto el pacto, tanto la fe que decimos tener en Dios es por iniciativa directamente y exclusiva de Dios. Ningún ser humano puede colocar su fe en Dios de forma natural.
Ningún ser humano puede colocar su fe en Dios porque le nació de Él mismo. Se necesita una intervención divina y es lo que estamos viendo. Ahora, la ley fue dada con un propósito, pero la comprensión de los fariseos no era la comprensión del propósito dado por Dios. Los fariseos, ¿qué decían? Tienes que cumplir toda la ley para entrar al reino de los cielos. Tienes que justificarte por medio de tus obras en la ley. Y es una interpretación legalista sujeta a una maldición. Y eso es lo que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí establece una generalidad. Todos los que dicen que pueden agradar en algo a Dios por medio de sus obras están bajo maldición. El obedecer la ley no era malo. Pareciese como si estuviésemos en contra cuando decimos estas cosas de obedecer la ley. Y no estábamos en contra. En ese tiempo, en esa instancia, en ese momento de la historia, Israel sí tenía que obedecer la ley. Pero no para justificarse, sino para adorar a Dios. El problema no era la ley, el problema era el corazón de las personas. El problema no era que la ley estuviese estableciendo un parámetro de salvación. La ley nunca estableció un parámetro de salvación, sino que estableció un parámetro de cómo los seres humanos corrompidos por sus pecados podían relacionarse con un Dios santo y eternamente santo. Si hubiese, queridos hermanos, la posibilidad de haberse salvado por la obediencia a la ley, los sacrificios no habrían estado. Pero Dios establecía que cuando pecaran, también había un mandato de estar dando sacrificios para ser limpiados de sus maldades. Y por eso dice que aquellos que creen que están obedeciendo la ley para salvarse, están bajo maldición. Todos los que dependen. Esa palabra es en el idioma original no es prácticamente un verbo, sino que es una preposición que indica sacar algo. Es la palabra ex, que busca, que se conjuga con como exprimir, expulsar, es sacar. Y busca la idea también de ser la fuente o la causa que da movimiento a algo. Entonces, lo que está buscando decir esta expresión, este versículo, es que aquellos que confían que la causa que los introduce al cielo son sus obras, están bajo maldición. Y cuando hablamos bajo maldición, debemos de entender que es bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, bajo el castigo de Dios. Y lo sigue diciendo el mismo versículo: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, si había una maldición, si había un castigo para aquellos que no obedecían la ley, por supuesto, pero nunca ha sido para ver si entrabas al reino de los cielos o no. Aquí las promesas están centradas en las bendiciones terrenales de Dios, que le había prometido a la nación de Israel, que si obedecían iban a perdurar durante mucho tiempo. Y eso lo vimos en Deuteronomio. En Deuteronomio establece que si obedecen, ustedes van a quedarse aquí en la tierra de Canaán. No van a tener problemas, yo los voy a defender, yo les voy a proveer, yo los voy a cuidar, yo los voy a sustentar. Y esto están citando, este versículo está citando una porción de Deuteronomio 27-26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, amén. O sea, la nación de Israel tenía una responsabilidad de obedecer la ley, pero no para ser perdonado de sus pecados y entrar al reino de los cielos. No, siempre se prometió que iba a venir un Salvador. Siempre se prometió desde un comienzo, desde Génesis, que iban a ser un descendiente con forma humana,
que proviene de una mujer, el cual iba a aplastar a la serpiente, a sus descendientes. Siempre ha sido esa la bendición. Entonces la ley, ¿qué buscaba? Buscaba regular el comportamiento del pueblo de Dios, de Israel en ese entonces, y así ser portadores de las bendiciones terrenales que proclaman la grandeza de Dios. Ese es el contexto. Pero los fariseos, el orgullo se les fue hasta la cabeza. Y todos aquellos que creían que podían hacer algo correcto delante de Dios y ser agradable delante de Dios, por sus propias fuerzas se les fue los humos a la cabeza. Interpretaron mal toda la Biblia. Porque siempre ha sido que es Dios el que provee el Salvador y la salvación, nunca por tus propias obras. Entonces la razón acá es fundamental. La razón del por qué están bajo maldición es fundamental. Saben que siempre el pecado no solamente atenta en nuestra comunión con Dios, sino que desacredita a Dios, difama a Dios. Si es que nosotros pecamos y nos reconocemos como pueblo de Dios, atenta contra la gloria de Dios. No es solamente que particularmente yo sé que pequé y sé que ofendí al Señor, sino que públicamente estamos ofendiendo a Dios, si es que estamos desobediendo abiertamente a Dios. La desobediencia, queridos hermanos, en este contexto y en el contexto a lo largo de toda la Biblia, pero específicamente viendo el pacto que Dios había establecido con Abraham y luego que Dios establece con Moisés, indica siempre rebelión, siempre rebeldía, porque siempre toda desobediencia implica que están rompiendo el pacto con Él. Porque debían de vivir como un pueblo santo de Dios, porque Dios es santo. No hacerlo difama y degrada al Señor. Aquel que es poderoso para sacarme de la esclavitud en Egipto, no es poderoso para hacerme vivir santamente. No es digno de que yo le adore, no es digno que le sea fiel, no es digno que le honre, que le glorifique. ¿No es digno? Claro que es digno. Entonces, con mayor razón el Señor se enciende en ira y dice, bueno, maldito es todo aquel que no haga estas cosas. Yo he dado mi nombre, he dado mi gloria para prometerle a ustedes que los voy a bendecir, que los voy a establecer como una nación fuerte, pero obedezcan. Y también, queridos hermanos, porque indica incredulidad, falta de fe. ¿No fue suficiente todos los prodigios que hizo el Señor? Entonces, obviamente, iban a estar siendo bajo maldición y bajo juicio, bajo ira de Dios. Ahora, en este contexto, en el nuevo pacto, queridos hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Estamos viendo que el obedecer la ley nunca fue para justificarte, sino para demostrar que eras pueblo de Dios y que debías de adorarle en todo. Si no las adorabas en todo, ibas a ser sancionado y juzgado. La vida nacional, espiritual de los israelitas estaba regulado por eso, pero no solamente del exterior, queridos hermanos, sino que partía en el corazón. Ahora, Pablo está diciendo y está explicando esto porque las iglesias de Galacia estaban confundidas. Estaban siendo confundidas. Entonces, ¿para qué está la ley? Entonces, no sirve de nada que sea judío. ¿Y para qué soy judío? Entonces, ¿no era por Cristo? Bueno, tenían una mezcla. Falsos maestros que decían tener la verdad estaban tergiversando el evangelio. Y el versículo 11 dice, porque, y lo dice claro, y porque la ley ninguno se justifica para con Dios, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y dice, eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, la ley, nuevamente vuelvo a repetirlo, no justifica a nadie. No justifica a nadie. Incluso si vienes a comprometerte de que hoy en adelante no vuelvas a pecar más y todos tus pecados pasados. Hay unos dichos que por una cosa mala que yo haga, dos cosas buenas la deshacen. No es así con Dios. No es así. Nadie se convierte en justo por sus propias fuerzas,
Nadie por sus propias obras se convierte en justo delante de Dios. Nadie es recto, completamente santo delante de Dios por sus propias obras. ¿Saben por qué? Porque pecamos constantemente. Yo no quiero contar los pecados que cometimos desde que despertamos, pero más de algunos cometimos hoy. ¿Pecas a cada segundo del día? ¿O para ser generoso, en cada minuto del día? El asunto acá es que hay un problema base de la naturaleza humana. Hay un dicho también: ¿podemos pedirle peras al olmo? No, no podemos. Entonces, ¿podemos esperar justicia de una naturaleza depravada? No. Así está la naturaleza humana, totalmente corrompida. Incluso como creyentes, nuestras buenas obras tampoco dan el ancho. Por eso recurrimos a la gracia. Por eso recurrimos a la justicia de Cristo. Nadie con esa naturaleza de base humana corrompida puede apuntar a ser igual de santo que Dios, igual de perfecto que Dios. Y eso es lo que estaban entendiendo estas personas. Eso es lo que estaban entendiendo los de Galacia. Porque vemos a Cristo, queridos hermanos. ¿Cómo leímos en Hebreos? El capítulo 1. ¿Podemos compararnos con Cristo? ¿Qué dice el Señor de su Hijo? El cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios es santo, es completamente justo. Nosotros no resplandecemos ni la más mínima parte de Cristo, y si algo bueno ven en nosotros es la gracia de Dios en nosotros. El apóstol Pablo está señalando enfáticamente que la justicia de Dios a favor del pecador se recibe solamente por algo que ni siquiera provocaste tú, que fue la palabra de Dios que te convenció, y que Dios usó la palabra de Dios para darte esa nueva vida, que es la fe. La fe. Esto significa que según lo que Dios pide de los seres humanos, que es hacer lo correcto, vivir santamente, andar en rectitud, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, podemos hacerlo. Ninguno. No lo vamos a poder hacer ahora, no lo vamos a poder hacer mañana, porque somos solamente pecadores perdonados, que claramente han recibido una nueva naturaleza en el corazón, sí. Pero la pregunta más honesta del día podría decir: ¿he pecado hoy día? ¿He pecado hoy? Queridos hermanos, cuando hablamos de que la justicia de Dios se recibe por la fe, estamos entendiendo que Jesús vino a vivir la vida que tú no podías vivir. El Señor vino a recibir el castigo que tú y yo no podíamos sufrir y vivir. En la cruz vemos la justicia de Dios de dos maneras. Vemos el costo de la justicia de Dios, lo consumado de la justicia de Dios que cayó sobre Cristo. Queridos hermanos, Dios nos salvó más que de la consecuencia de irnos al infierno. Nos salvó del único que nos puede enviar al infierno. Jesús nos salvó de su justo juicio. Dios nos salva de Dios. No veamos en la cruz que está Jesús rogando al Padre: no los condenes, sino está diciéndole al Padre: júzgame a mí por ese pecador. El Señor está en la cruz recibiendo toda la ira de Dios. No nos está salvando del pecado en sí, sino de las consecuencias del mismo pecado y seguir siendo un pecador delante de Dios.
Y eso lo consume la ira de Dios. Dios nos salva de su propia ira. Y lo hemos mencionado en otras veces. Pero ningún creyente que hoy es creyente merecía que Jesús muriese en la cruz por él. No merecíamos ni el mínimo azote de Cristo a nuestro favor. No merecíamos ni la más miligramo de su sangre derramada por nosotros, pero Él lo hizo por amor. Él recibió el castigo justo por nuestros pecados. Era el único que podía soportar su misma ira y vivir. Porque Él era santo. Él es santo. Él será eternamente y por siempre santo. Debemos de pensar, queridos hermanos, que eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Pero esta cita es una cita del Antiguo Testamento. No es algo que se le ocurrió a él o que inspiradamente él lo dejó escrito solamente porque por primera vez ahí. No, también se cita en Romanos 1:17, pero están citando ambos un profeta del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estas palabras es importante entender la realidad de la nación que estaba viviendo y la realidad en la circunstancia en la que se encontraba el profeta. El profeta estaba reclamando a Dios, estaba orando a Dios para que los ayudara. La nación de Israel estaba sufriendo hambruna, había escasez, había mucho pecado por todas partes, habían enemigos que violentaban a la nación de Israel constantemente. Y el profeta dice: bueno, yo tengo un Dios al cual yo recurrir, yo sé de dónde viene mi socorro, yo voy a ir a Jehová. Pero el profeta recurre de una forma orgullosa. Dios, explícame, ¿por qué nos dejas pasar esto? Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo somos tu pueblo y yo soy tu profeta? Lo que dices por mí se cumple, entonces escucha mi oración. Señor, yo he sido fiel, contéstame. Hermanos, el libro de Habacuc, aunque sea un buen profeta del Señor, también destaca una cuota de orgullo. Y es por eso la respuesta divina. La respuesta del Señor en Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice: profeta Habacuc, estás pidiéndome que canjee tu justicia, tu fidelidad a mí por una ayuda, por misericordia, por rescatarlos de estas tribulaciones. ¿Estás queriendo canjear tu justicia para que yo obre a favor de ustedes? No sé si esto lo grafica algo en la vida. No sé si han pasado por eso, que se han entrabado en algunos problemas y dicen: ¿cómo salgo de esto? Señor, yo te he sido fiel. Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿No es lo mismo? ¿Es canjear la fidelidad de Dios por nuestras obras? ¿Podemos mover a Dios para que tenga más misericordia de la misericordia que ya tiene con nosotros? ¿Podemos provocar que el Señor sea más fiel de lo fiel que es? ¿Podemos provocar a Dios que tenga un amor más grande del amor que ya tiene con nosotros? Queridos hermanos, cuando estamos así, es un orgullo. Y el justo no vive por su orgullo. No vive por el orgullo que le da lo bueno que él es. La respuesta dice: el justo por la fe vivirá.
Señor, me esfuerzo por ser un buen trabajador. Me esfuerzo por liderar mi casa. Me esfuerzo por servir en la congregación. Me esfuerzo por amar al prójimo. Me esfuerzo por amarte a ti. Me esfuerzo, Señor, en ser alguien que responde a tu gracia con gratitud. Muy bien. Señor, pero respóndeme con lo que te estoy pidiendo. Hermanos, no argumentes así nunca más en tu vida. No argumentes nunca más así en tu vida delante de la presencia de Dios. Si vas a pedirle algo al Señor, que sea confiando en su benevolencia, confiando en su bondad, confiando en su gracia, confiando en su misericordia, confiando en que Él es bueno, que Él tiene paciencia de ti, que la fe que tú dices tener hoy, que tu justicia que dices tener hoy, esa rectitud, esa santidad que dices tener hoy, no te la ganaste tú, te la dio Dios. Te la dio Dios en la cruz. Si perseveras, querido hermano, en la fe, no es porque eres muy bueno, es porque Dios así lo ha dicho y murió para garantizarte eso. No vas a llegar al cielo y vas a decir, bravo, lo logró. No, las alabanzas se las lleva a Jesús, se las lleva a Cristo. Así que, hermanos, el camino de la fe y el camino de las obras son diferentes, son opuestos, no se topan entre sí, y eso es lo que dice versículo 12. Y la ley no es de fe. Pero que no debo creer lo que el Señor me está diciendo. Sí, pero el camino que ellos tenían trazado en su mente, los fariseos y los de Galacia acá, eran dos cosas opuestas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y nuevamente trae la idea. Estamos hablando de dos cosas diferentes, dice el apóstol Pablo. Estamos hablando de dos cosas muy distintas. Ustedes quieren llegar al cielo por las obras de la ley, pero queridos hermanos, querida iglesia, no llegas al cielo por las obras de la ley. La ley te garantizaba en ese pacto, en el mosaico, tener las bendiciones de Dios y que Él te iba a defender porque estás siendo alguien que le está honrando. El camino de fe te está diciendo, tú no tienes obras buenas que puedan agradarle a Dios, sino que obedece, confía en los méritos de Cristo. Ahora, dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas nuevamente en el pacto mosaico. No para justicia, para entrar al reino de los cielos, sino para que la estabilidad de la nación bajo las bendiciones prometidas por Dios se mantuviesen. Y lo dice, obedezcan a estas palabras que yo les mando hoy y ustedes van a estar seguros por mucho tiempo acá. Ese era el propósito, porque mucho tiempo era la idea de estar proclamando la gloria de Dios. Y también, queridos hermanos, porque todas nuestras obras, según Dios, por más buenas que sean, hieden. Todas nuestras obras, por más buenas que sean, hieden. Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Estos trapos de inmundicia, no sé si alguno ha averiguado de qué se tratan. Tenían dos usos. Era para ayudar a las mujeres en el periodo menstrual. Eran con lo que se limpiaban y se desechaba. Y también estos trapos de inmundicia eran con aquellos que se limpiaban cuando hacían del 2. O desecho biológico sólido. Dependiendo, ya, vamos ahí. Entonces, los trapos de inmundicia son eso. Dios está comparando nuestra justicia con desechos. Pero si soy muy buenos, no, hermano. No. Y si hay algo en lo que debemos de gloriarnos, queridos hermanos,
Versículo 14 de Gálatas 6 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermanos, si hay una gloria que tenemos hoy, no son tus años de perseverancia en el Evangelio, no es tus logros que has llegado a conseguir en el Evangelio, no los años y las cosas que has conseguido en el Evangelio, sino que es Cristo. Cristo preeminente, como sale aquí en la pantalla. Cristo es quien debe ser glorificado. Si hay una gloria en tu vida, si hay algo que deben de ver, algo lo que debes de proclamar, es Cristo. Es la cruz de Cristo, donde Cristo padeció vergüenza, humillación, desnudez, donde estuvo por un momento abandonado por el Padre. Esa cruz tan tormentosa para nuestro Salvador es tu gloria, es mi gloria. No voy a gloriarme en lo que haga, voy a gloriarme solamente en la bendita bondad y amor de Jesús. Queridos hermanos, lo que está describiendo acá el apóstol Pablo es como si un cocinero quisiera cocinar con serrucho, con martillos, con sierra eléctrica. Está confundido. Está describiendo una confusión tremenda. La ley es para ayudarnos a estar en comunión con Dios, nunca para salvarnos. ¿Y qué está apuntando, queridos hermanos? Está apuntando a que mates tu orgullo. No vas a matar a tu orgullo si no miras a Cristo. Lo que Él ha hecho, lo que Él te ha perdonado, de dónde te ha sacado. ¿Recuerdas qué estabas viviendo y qué estabas haciendo cuando te amaneció la luz de Cristo en tu vida? Queridos hermanos, nunca dejes de anhelar esa gratitud que sentiste el primer día cuando viste al Salvador que había muerto por ti. Mata tu orgullo y pide perdón. Pide perdón al Señor. Me arrepiento, Señor, porque creo que con la vida muchas veces me hace centrarme en mí mismo y en mis capacidades. Pídele perdón. Mata tu orgullo. Si has pecado contra alguien, pídele perdón. Mata tu orgullo. Reconoce que eres débil. No tenemos fuerzas, queridos hermanos. Qué gran bendición reconocer que soy débil delante del Señor, porque Él es mi fuerza. Él nos fortalece. Reconoce que eres débil y confías que el Señor te está ayudando en tu santificación. ¿Crees eso? ¿Crees que el Señor te está ayudando a matar tu pecado? ¿Crees que el Señor te está ayudando a cambiar tu mente como debería de pensar? ¿Crees que el Señor te está ayudando incluso en los momentos de crisis? ¿Lo confías, lo confiesas, lo crees, querido hermano? Eso es a lo que nos está llamando, matarnos al yo. Sigue creyendo, sigue confiando, porque todo cuanto dijo que iba a hacer el Señor no se va a tardar. No se va a tardar. Si Él te prometió que iba a completar la obra en ti, lo va a hacer. El asunto es, ¿lo crees? ¿O confías en tus fuerzas? Hermanos, lo que viene a continuación, en los versículos 13 y 14, es algo maravilloso, es como una alabanza. Podemos glorificar a Dios porque somos rescatados por la fe en Cristo. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pareciese que estuviese hablando precisamente de la crucifixión romana, pero está citando un hecho. Finalmente está citando un hecho que había sido establecido en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 21:23.
habían penas capitales, y para demostrar la vergüenza del pecado que lo llevó a morir, eran colgados en un madero, en un árbol, para demostrar la vergüenza. Pero ¿qué es lo que dice después? Ellos sin falta, al terminar el día, tenían que sacarlo, porque no vas a contaminar la tierra que Jehová tu Dios te había dado. Ahora, queridos hermanos, las sentencias de la ley, Cristo las cumplió a totalidad. El Señor tomó para sí toda sentencia, toda maldición sobre sus hombros cuando murió en la cruz. Él se hizo maldición por ti y por mí. Él fue considerado en la cruz como un maldito, alguien digno de recibir el juicio y el castigo divino. Pero eso era el método para comprar la redención, para conseguir la redención. Esta palabra redención que se utiliza normalmente se habla para el rescate de algún esclavo, la compra de un esclavo o de alguien que estaba sumergido en deudas y necesitaba una ayuda. Queridos hermanos, el Señor, con algo mucho más valioso que la plata y el oro, compró tu rescate, compró la liberación de tu culpa. Delante de Dios ya no debes nada. ¿Lo han pensado así? No debemos nada delante de Dios. Cristo pagó absolutamente todo lo que Dios demandaba. De lo contrario, queridos hermanos, si el Señor viene hoy y tenemos alguna deuda, no nos vamos con Él. Esa es la gracia, esa es la garantía, que el Señor haya comprado todo, haya pagado absolutamente todo lo que valía mi alma. Me deja sin deuda, me deja libre, me deja incluso con una herencia. El Señor no te dejó, estás cuota cero, ahora arréglatelas como tú puedas. Sale a trabajar, haz lo que tengáis que hacer. No debes nada, ahora arréglatelas como tú puedas. No. El Señor me dijo, tú no debes nada, pero ¿sabes qué? Te regalo todo mi reino. Te regalo una herencia tremenda, que nadie te la puede arrebatar, que no perece, no muere, nadie la puede alcanzar por su propia fuerza, está segura, es una herencia que no te la pueden quitar. No te la pueden quitar. Y eso lo compró Cristo en la cruz. El Señor se hizo maldición por nosotros para pagar lo que nosotros no podíamos pagar, que es una vida santa, una vida recta. Hermanos, esto es lo fundamental de la vida de toda persona que vive bajo el cielo. Ya ha existido y va a existir. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Como deudores, pecadores o como justos perdonados por gracia? Hay dos tipos de religiones solamente a nivel mundial: la que es por gracia, la revelada por Dios, o aquella que te sujeta a esclavitud y maldición y que te condena por medio de tus obras. La vida de Jesús entregada en la cruz satisfizo la perfecta justicia de Dios que demandaba de ti. Y hermanos, dedicarnos a estudiar un poco de la justicia de Dios según los términos bíblicos nos dan una prueba maravillosa de que muchas cosas de las que nosotros creemos que es injusto para Dios, las estamos tergiversando. La justicia delante de Dios, la justicia según la Biblia es, claro, hacer lo correcto, ¿cierto? Cumplir con todo lo mandato de Dios, pero también andar en el amor. Eso es lo que desarrolla el apóstol Juan. Es justo amar a Dios y a los hermanos. Es justo amar a Dios y a los pecadores. Desde el comienzo, queridos hermanos, esa ha sido siempre la lucha en el corazón del ser humano. Yo versus los otros. Yo versus Dios.
Queridos hermanos, el Señor vino a tu vida y cargó con la maldición que tú debías de cargar en la cruz. Y esto lo hizo, compró eso. ¿Para qué? Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y en los gentiles estamos tú y yo. Los gentiles es todo aquel que no sea étnicamente israelita. Dios, por medio de Cristo, extiende y derrama la bendición prometida en Abraham en su descendiente, con el cual iba a bendecir a todas las naciones. De todas las familias de la tierra iban a ser benditas en el descendiente de Abraham. Bueno, Cristo viene a ser esa simiente, ese descendiente, es lo que dice en 2 versículos más adelante. Cristo es por el cual nosotros recibimos la bendición de Dios prometida en Abraham. Ahora, esa bendición se da a entender ahora. Le entendemos que la bendición era la salvación. Entendemos que esa bendición era el ser justo delante de Dios por medio de la fe, no por nuestras obras. Así como la maldición era el justo juicio de Dios y el castigo eterno, bueno, la bendición viene a ser la vida eterna y la salvación. Queridos hermanos, no sé si usted descansa cuando siente que es por la fe. No sé si descansas en Dios cuando piensas que tu salvación es por la fe. Quiero que pienses en eso. Quiero que medites en eso. Pero descansar no para entregarnos a nuestros deleites y placeres, sino para entregarnos a Dios y su justicia. Cuando Jesús está diciendo, consumado es, en la cruz, está diciendo, completo está todo el pago que tenía que haber hecho, y coloca un término al antiguo pacto y da comienzo a un nuevo pacto, que vemos que una de las garantías maravillosas es la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo y eterno de Dios habita en cada una de las personas que han creído en el Evangelio. Es el Espíritu aquel que te guía a comprender la verdad. Es aquel el Espíritu que te ilumina para comprender la Biblia. Es aquel Espíritu que te lleva a llevar a confesar a Jesús, Señor. Es el Espíritu el que te pastorea cuando tú estás completamente solo y dices, no puedo más con esto. Es el Espíritu que está ahí para guiarte en esas noches amargas, en esas noches de desvelo, en esas instancias cuando estás sumergido en la culpa porque fallaste a tu gran Salvador. Eso es promesa del nuevo pacto, que el Espíritu esté presente en las personas que creen en el Señor Jesucristo. Es prueba de que el nuevo pacto ya comenzó, y por lo mismo las demandas del antiguo pacto ya no iban a correr, porque ya se cumplió con todo lo que se debía. Por eso no nos circuncidamos, entre otras cosas. El Espíritu Santo es el que te causó un nuevo corazón que ame a Dios, que honra a Dios, que viva para Dios. Es el Espíritu Santo que incluso va en contra de tu voluntad, Romanos 8, que se opone a tu perversidad, queridos hermanos. El Espíritu Santo es aquel que cambió tu naturaleza interna. Es el sello del Espíritu que te garantiza que va a llevarte a perseverar en el arrepentimiento, a seguir confiando. Pero, queridos hermanos, esto no invalida tu voluntad. No invalida lo que tú eres o quién tú eres. Debes justamente asumir la verdad de Dios, y con esa fuerza que el Espíritu, con la que el Espíritu te está empujando a ser movido para obedecer a Dios, también tú debes decir, voy a seguir esa voluntad que está impartiendo el Espíritu a mi vida. Queridos hermanos, por último, quiero que pensemos en todo esto. Hemos hablado de la salvación. Hemos hablado del justo juicio de Dios. Hemos hablado de la gracia. Hemos hablado de que la justicia de Dios para los creyentes es la vida de Jesús en ellos. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar.
Pero quiero llevarte a que pienses que ese Salvador que cumplió todo lo que Él prometió para salvarte, también es un Salvador todo suficiente para sostenerte en este peregrinar, en este tiempo. Dice, por tanto, Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión de que Él es el Hijo de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa gracia que te salvó, esa misma gracia te hace vivir el día a día con Dios. Esa gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene en el día a día para enfrentar las pruebas y las dificultades. Ven y confía en tu Señor. Ven y confía en tu Salvador. Es que se ha tardado la respuesta, queridos hermanos. Es que siento que el Señor no me escucha. Hay una verdad imbatible. Él está cercano a todos los que le oran. Él está contigo cuando estás alegre, cuando despiertas alegre y cuando despiertas también con pesar, con angustia. Acércate al trono de su gracia, porque esa misma gracia que te salvó es la gracia que te sostendrá hasta el día de su venida. ¿Lo cree, hermano? ¿Tiene fe en esto? La fe es necesaria porque los que se acercan a Dios tienen que acercarse por la fe, no por sus obras. Oramos. Padre, tú eres bueno. Tu misericordia es eterna. Tu verdad invariable. Tu verdad santa, justa y pura. Oramos, Señor, para que nos lleves a confiar plenamente en ti. Necesitamos que nos aumente la fe, Señor. Necesitamos recordar todas tus obras para entender cuán bueno tú eres, que no nos vas a abandonar nunca. Pero, Señor, oramos para que mates toda esa clase de orgullo que nos separa de ti. Toda esa clase de orgullo que me hace verme como suficiente y propio Salvador. No, Señor. Hay un solo Salvador y eres tú, Señor Jesús. Y en ti queremos vivir confiadamente, día tras día, y recurrir a ti. En el nombre de Jesús oramos.